y la Patria. Se abre la sesión número 5 de esta Comisión Especial Investigadora, citada para hoy día, lunes 3 de marzo, de 19:30 a 21 horas. Obviamente dándole la bienvenida a todos en este reinicio del año legislativo. Espero que hayan descansado, porque se viene un año intenso, dicen todos por ahí. Así que sin más preámbulos, le doy la palabra al secretario para que haga lectura a la cuenta. Presidente, ha llegado a la cuenta, perdón por la voz, solamente un correo del Colegio Médico, que son nuestros invitados de hoy, quienes excusan la inasistencia de la presidenta del Colegio Médico, la doctora Arriagada, y serán representados en esta ocasión por el doctor Iván Mendoza González, ¿no está? ¿No? El doctor Carlos Becerra Verdugo, tesorero de la asociación, del colegio, don Mauricio Osorio, doctor Mauricio Osorio Ulloa, no está tampoco, y el abogado Adelio Miseroni fue reemplazado por el abogado Rodrigo Gaete. Y el abogado Rodrigo Gaete y la periodista también fue reemplazada, el periodista, yo tenía a don Marcos Santis. ¿Están aquí los representantes, presidente? ¿Podemos hacerlos pasar? No hay más documentos. Diputado Palma, disculpe que lo moleste para que los invitados puedan... Bueno, habiendo dado el término de la lectura de la cuenta, puntos varios. Diputado Romero. No, presidente. Sumándome al saludo a usted, saludar a todos los integrantes de la comisión. Algo estaba escribiendo yo recién en el chat de nuestro grupo para ver la posibilidad que usted pueda someter a la consideración de los integrantes la posibilidad de cambiar el horario y el día de estas sesiones. Y la verdad es que la petición es súper simple. Con el inicio del año escolar, para muchos los que venimos a Santiago se nos complica un poco el horario. Partir los martes a las 8:30, a mí se me hace prácticamente imposible llegar a la hora. Entonces quería ver si es posible que pudiéramos fijar este día para esta comisión y así poder ir manteniendo la regularidad. Nos queda hasta el 14 de abril, entonces tampoco es tanto tiempo. Yo le quería preguntar a ustedes si estarían dispuestos y si es posible eso, presidente. Gracias. Yo creo que igual someterlo al tiro a votación quizás muy apresurado, diputado Celi. Con el micrófono, por favor. A mí se me complica, por su intermedio, presidente, porque tengo otra comisión paralela, pero haré todos los esfuerzos para poder estar en las dos comisiones y así, como siempre tiene que prevalecer el interés del niño, yo me sumo a la petición del diputado Romero. Como hay varios, como estamos 3, 4, 5 integrantes, ¿les parece si lo sometemos a una mayor conversación en el chat para que no sea tan impositivo cuando no están todos presentes? Pero buscaremos hacer los esfuerzos para conciliar posturas. Sí, sin perjuicio de que la sesión ordinaria de mañana ya está citada. Perfecto. ¿Algún otro punto vario? No, entonces, ¿cuál doctor era? El doctor Verdugo. Tiene la palabra, no sé si tiene una presentación. No sé si tiene una presentación. No. Buenas tardes, presidente, por su intermedio, saludar a todos los parlamentarios. Ofrecer la excusa a nuestra presidenta que está en otra actividad en este momento y en su reemplazo, digamos, he venido yo. Yo soy médico salubrista, he trabajado en el sistema público de salud y en servicios de salud por varios años. Y nosotros, la verdad, respecto a este tema, nuestra postura la hemos manifestado ampliamente, participamos activamente de la discusión presupuestaria justamente para abogar porque existieran recursos adicionales para poder salirse de toda esta situación de los 3 millones de personas que al último corte, poco más de 3 millones, estaban en la lista de espera. Formamos parte del Consejo de Seguimiento, que de hecho sesiona nuevamente este día jueves, junto a varios otros actores y actrices, incluidas nuestras autoridades y representantes también del Congreso. Así que estamos en esa instancia como gremio haciendo un seguimiento del buen uso de esos recursos para poder avanzar en la resolución de esta lista de espera que nosotros en su momento la planteamos con un horizonte de 3 años, dado que los números obligan, ¿cierto?, a dosificar porque la capacidad instalada del sistema público está bastante sobrepasada
Y eso se suma a los problemas presupuestarios que por todos conocidos y que impactan fundamentalmente en el subtítulo 22, que es el que permite ¿cierto? Hacer funcionar los hospitales a través de los bienes y servicios. Por tanto, nosotros no tenemos respecto a esta comisión investigadora una presentación que hacer, más bien estamos disponibles para poder resolver ¿cierto? Las preguntas que entendemos. La comisión quiere saber el parecer del Colegio Médico de Chile y es por eso que estamos acá acudiendo al llamado. Nos parecen preocupantes los resultados de las distintas auditorías de Contraloría. Sabemos que muchos de esos problemas están en este momento en sumarios administrativos y que están en curso. Y obviamente esperamos poder conocer esos resultados que me imagino serán públicos para poder en nuestro rol en el Consejo de Seguimiento que esperamos más bien que no solo el buen uso de los recursos se limite a temas financieros, sino que también a la gestión de la lista de espera para que efectivamente tengamos certeza de que esperamos la disminución de esos 3 millones que se produzca durante el año, también cierto vaya dando cuenta de que esos números son efectivamente fidedignos. De la revisión de todas las auditorías de Contraloría, parece ser cierto que al menos en los hallazgos que ellos mencionan, esa acuciosidad de los datos no es tal y por tanto eso es bastante preocupante porque todos partimos de la base de que bueno, ese poco más de 3 millones de personas son justamente las que esperan en los tiempos que dice ese registro que esperan. Eso básicamente y bueno, nosotros como decía estamos muy preocupados de este tema, creemos que es una prioridad nacional. Hemos llegado a números cierto que son alarmantes de personas que esperan. Considerando cierto que hoy día el 85% de las personas están aseguradas por el seguro público FONASA, es relevante que ese seguro pueda avanzar en poder ir resolviendo estos casos y tener, ojalá este año a fines del periodo, números azules en términos de que hayamos disminuido esas 3 millones de personas y sean muchas menos. Abro la palabra, diputado Palma, diputado Villayu después. Gracias, presidente. Saludo por su intermedio a los colegas de la comisión y también al colega expositor. Presidente, por su intermedio, preguntarle al representante del Colegio Médico qué disposición hay en el gremio médico, al cual muchos de acá pertenecemos también, a abrirse la posibilidad de desmedicalizar algunas especialidades con experiencia, atendiendo experiencias que hay en el extranjero, por ejemplo, en tecnología médica. Sabemos que, por ejemplo, una de las especialidades más recurridas y donde hay más listas de espera es la oftalmología, que en Chile tiene pocos especialistas, que es un ámbito bastante cerrado la especialización, pero sabemos que hay experiencias internacionales que son realmente muy valederas en que tecnólogos médicos, por supuesto debidamente capacitados, están en condiciones de hacer, por ejemplo, fondos de ojo. Entonces, quería preguntar, también pasa, qué sé yo, con las ecografías abdominales. Uno hoy día cuando va a algunas clínicas como, no sé, Bupa, en fin, sabe que son los tecnólogos los que hacen las ecografías y muchas veces detectan ellos que hay cálculos biliares y sin embargo ellos no pueden hacer ningún tipo de derivación porque están privados porque hay un veto. Así que no sé si se entiende bien la pregunta, si la he formulado bien, pero quisiera por su intermedio hacer esta pregunta al representante del colegio. Gracias, presidente. Perfecto, diputado Villayu. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, bueno, saludar a los colegas y saludar a los representantes del Colegio Médico. Lamento nomás que no esté la presidenta. Este es un tema, pero que lo estamos tratando hace bastante tiempo. Los parlamentarios y los que hemos sido médicos antes de 50 años y trabajado en el servicio público, lamentamos que no esté la presidenta. Estamos hablando de la lista de espera y de acuerdo a la exposición que da el doctor tesorero, ¿cierto? Dice que lamentamos, etcétera. Todos lamentamos, doctor. El problema es que yo echo de menos que el colegio médico, al cual yo pertenezco al colegio médico, no haya tenido una voz tremenda, una voz potente,
para las 90.000 personas que murieron el año pasado, esperando lista de espera para las 5.000 personas que están con cáncer de mama. Yo echo de menos, la verdad, mi colegio médico, que no tenga yo diría una mirada o una voz potente por los chilenos. Esa es la primera cosa. No se trata de lamentar y estamos atentos a las preguntas. Si todos hacemos las preguntas, estimado doctor, yo quiero decir en forma concreta, el colegio médico tiene mucho que decir, pero la gente efectivamente tiene una mirada. A mí me gustaría que hiciéramos una encuesta, hiciéramos un plebiscito, no sé, qué dicen los chilenos con respecto, bueno, hay un juicio crítico contra el gobierno probablemente, pero también con el colegio médico. Siempre en la medicina, siempre uno ve a los médicos, ¿no? Efectivamente somos un equipo más, pero al final los médicos somos los que de alguna manera estamos a cargo de muchas cosas, ya de hospitales, de sociedades médicas, etcétera. Entonces, yo veo que el colegio médico, y esa es la pregunta que va directa, ¿qué ha hecho con las sociedades médicas? Si tiene una acción activa con las sociedades médicas. Le pongo en claro, yo soy de Osorno. En Puerto Montt, doctor, y por intermedio suyo, presidente, están mandando chilenos, y ustedes saben que yo he reclamado mucho de que se está mandando gente, chilenos que tienen cáncer, a tratarse por problema oncológico en radioterapia a Bariloche, en la cual hay un problema de tipo diplomático, no sé, de relaciones exteriores, se está pagando recursos que son de Chile, no sé cómo se paga, transportar no solamente a aquel paciente, sino también familia, lo que significa irse a otro lado. La responsabilidad ética legal yo no lo he visto del colegio médico, qué pasa con con esas personas o la malpraxis que se puede haber. Y ahí veo un problema. ¿Qué es lo que he tenido como parlamentario que explicar? He hablado yo directamente con el presidente de la sociedad, por ejemplo, de radioterapia. Me dice, si tenemos capacidad instalada, lo podemos hacer en Valdivia. Echo de menos la conversación que tenga el colegio médico con respecto a ir a solucionar estas cosas. Oncología, ¿cierto? En este caso, radioterapia, etcétera. Entonces, yo creo que las cifras las conocemos, estimado colega, señor secretario. Hace poco, hace un mes atrás, tuvimos la interpelación que hicimos a la querida ministra, digo yo la estimo mucho y creo que una gran colega, la Jimena Aguilera, pero al final quedamos con gusto a nada, no llegamos a ninguna respuesta. Y pasado un mes y medio, por intermedio suyo, presidente, le quiero decir al colegio médico, no he escuchado ni una opinión, ningún resumen, ninguna cosa del colegio médico con respecto a la interpelación que hicimos en nuestra bancada. Creo yo que el colegio médico tenemos que hacer una autocrítica, que tenemos que hacer una cosa más activa. Hay muchos otros puntos que me gustaría preguntar. La formación de médicos, necesitamos médicos. ¿Qué estamos haciendo para formar más médicos? ¿Cierto? ¿Qué pasa con los médicos que en estos momentos necesitamos en Chile para poder sacar lista de espera? Claramente esto está en manos de la Contraloría, es decir, esto debe haber sido una voz potente del colegio médico, no de la Contraloría. Eso quería decir, más que todo me hago como una especie de autocrítica, también la tomo en cuenta siendo médico. Diputado Romero. Gracias, presidente. Saludar a los integrantes de la comisión, de las visitas. Presidente, por su intermedio, preguntarle al colegio médico, dentro de la fiscalización que ha hecho la Contraloría General, ha detectado que varios jefes de servicio, abusando de su posición de jefe de servicio, cometieron un acto que a lo menos es contrario a la ética. Yo quiero preguntar si el colegio médico le ha abierto algún tipo de juicio, algún tipo de procedimiento ético a esos profesionales que, sabiendo la precariedad en la que se encuentra nuestro sistema y abusando del fondo de su posición, han favorecido a parientes cercanos para que puedan atenderse en desmedro de una población que hoy día espera plazos que son absolutamente aberrantes, pero que ellos, gozando de ese privilegio, se saltan la fila. Y en eso mismo algo deslizó el diputado de la U. ¿Qué pasa con la oferta médica? Porque en el fondo nosotros vemos que lo que se está comentando acá es que la gran parte de la lista de espera es de consulta especialidad. Y tenemos pocos especialistas, pero resulta que son los médicos los que regulan también la oferta de becas de especialistas. O sea, no es esta cuestión que haya vas a una universidad y puedes ser especialista en alguna cosa, sino que se abren ciertos cupos que muchas veces los compra el Estado, en su gran mayoría por la escasez que tenemos, y que también hay otro problema que
Nosotros esperamos solucionarlo con un proyecto de ley que estamos presentando con el diputado Tomás Lagomarsino y que después algunos devuelven o no esas becas en el sistema público. Pero el problema es que eso, yo tampoco he escuchado al colegio médico hablar que si eso es ético o no. Si es ético que sean los mismos médicos los que regulan la oferta de profesionales en un problema nacional que se funda precisamente en la escasez de estos profesionales especialistas. Entonces, preguntarle un poco también, porque aquí tenemos que traer soluciones y tenemos que hacer proyectos de ley que van a ir para tratar de ir desatorando esos nudos. Lo primero es lo ético. ¿Qué dicen ustedes respecto de estos profesionales que abusaron de su posición para favorecer a sus familiares? Y lo segundo es qué va a hacer el colegio médico respecto de aquellas especialidades y aquellas sociedades o agrupaciones de médicos especialistas que tienen la llave y dejan y abren la llave de ciertos especialistas y que tienen en el fondo en este momento al país cautivo de una falta de atención médica que es dramática. ¿Qué puede decirnos el colegio médico respecto a eso? Por eso te me presente, gracias. Muchas gracias. ¿Alguno que no haya hablado? Diputado Lee. Sí, gracias, presidente. Disculpe el atraso, estaba en la Comisión de Zonas Extremas, como usted sabe. Presidente, primero me llama la atención que no esté la presidenta del Colegio Médico y no puedo dejar de preguntarle cuál es el valor que esté el tesorero del Colegio Médico acá, bajo qué, cuál es el aspecto que va a vincular sus declaraciones en una comisión investigadora. Dicho eso, y yo no sé si viene en representación de la presidenta o no, si tiene ese poder, preguntarle cuál es la evaluación que tiene el Colegio Médico finalmente respecto a la problemática de listas de espera, cuál es el poder que tiene también para actuar al respecto, y por otro lado, también señalar que me llama la atención que últimamente se ha visto poco al Colegio Médico. Se ha visto poco a los representantes de nosotros, los profesionales médicos. Yo soy médico también, y resulta que me parece que el Colegio Médico actúa más bien cuando los gobiernos son determinados signos políticos. A mí me llama mucho la atención esta politización de la evaluación de un problema dependiendo de quién sea el presidente de turno. No sé si eso es una apreciación mía o efectivamente ocurre así. Sería lamentable que ocurriese así, pero me gustaría saber cuál es la posición del Colegio Médico. Y finalmente, señor presidente, que efectivamente, como se ha dicho aquí, las listas de espera finalmente no son para medicina general, son para medicinas de especialidad. Y en ese sentido, el Colegio Médico forma parte de CONASEM, que es la Corporación Nacional de Especialidades Médicas, donde además forma parte el Ministerio de Salud, FONASA, la Asociación de Facultades de Medicina. Y cuando uno entra a la base de datos de CONASEM, se da cuenta que está absolutamente desactualizada. Entonces, por su intermedio, presidente, aprovechar que está aquí un miembro de la directiva y solicitarle al Colegio Médico el registro que ellos disponen de la distribución de especialistas en cada una de las regiones de Chile. Muchas gracias. Yo también quiero pedir la palabra o sobre el punto, diputado Palma. Sí, muy breve, me sumo a las palabras del diputado Romero, las comparto plenamente, creo que son verdaderos guetos a veces algunas especialidades, pero quería agregar un punto que no es menor, que anteriormente la posibilidad de especialidad estaba determinada por dos opciones, una era por beca y otra era por años de experiencia, pero lamentablemente la administración anterior eso se cortó en algún minuto. Entonces yo quería preguntar por su intermedio si el Colegio Médico maneja información al respecto, porque la posibilidad de que una persona que tiene, no sé, 15, 20 o quizás cuántos años de experiencia en un campo que no es menor, lo puede acreditar como especialista. Estoy hablando específicamente en el área de la salud mental, donde hay muchos médicos que por la propia praxis se ven forzados a un aprendizaje que no necesariamente es vía beca. Eso, gracias, presidente. Yo también quiero pedir la palabra y quiero pensar que quizás justo estamos en una mala fecha, justo de vuelta de el periodo estival, en el superlunes, y que por eso la presentación del Colegio Médico ha sido tan, disculpe la expresión, pero tan pobre en comparación con otras oportunidades que me ha tocado verlo en otras intervenciones aquí mismo en la Cámara de Diputadas y Diputados. Porque efectivamente este es un tema que yo creo que es del todo preocupante, que el Colegio Médico tuvo un rol activo durante la discusión de presupuesto,
Ahora también coincido con lo que dice el diputado Lee, que a veces a uno le gustaría ver la misma vehemencia que tuvo la expresidenta del Colegio Médico Isquiasiche, la doctora Isquiasiche, por la pandemia, con la actual presidenta respecto a la crisis que tenemos de iguales o mayores características en este gobierno, es decir, que no sea por ser un gobierno de uno u otro color político, tener una cierta mayor fiscalización, porque el Colegio Médico es una institución que le habla al país en materias de salud, no solamente le habla a los médicos, le habla al país en materias de salud. Y en ese sentido, habiendo dicho aquello, me gustaría hacer dos preguntas. La primera de ellas es cómo evalúan la situación hospitalaria para este año 2025 en vista de que se parte con una deuda hospitalaria en torno a los 50 millones de dólares, al menos a proveedores. ¿Cómo ven en perspectiva también eso reflejado en lo que sucedió el año 2024, en la cual el Ministerio de Hacienda aprobó remesas presupuestarias para el segundo, tercer y cuarto trimestre más pequeñas de lo que lo hacía habitualmente y que afectó significativamente la rata hospitalaria? Y una pregunta bien técnica, pero que no creo que está más decirlo, sobre todo porque el doctor Becerra es salubrista. ¿Cuál es su apreciación de cuál es la mejor forma de medir la eficiencia de un sistema de salud para manejar las listas de espera? Si promedio, mediana, número absoluto. ¿Cuál es su opinión? ¿Alguna otra palabra antes de darle la palabra a nuestro invitado? Diputado Lee. Presidente, a mí me gustaría, y con todo el respeto que me merece el doctor Becerra, sobre todo si es el único que ha venido para acá a esta comisión, finalmente, la información que nos entregue el doctor Becerra, ¿tiene algún rol, alguna vinculación? ¿Es vinculante con la posición del Colegio Médico o simplemente vamos a estar escuchando la opinión de un salubrista? O sea, él viene en representación del Colegio Médico. Nosotros invitamos a la presidenta del Colegio Médico. La presidenta del Colegio Médico mandó su excusa diciendo que en su representación iba a ir ni el doctor Becerra. ¿Doctor Becerra? Sí. El botoncito. Gracias. Perdón. Bueno, para aclarar ese punto, por intermedio, presidenta, diputado, si efectivamente es vinculante, yo vengo en nombre del Colegio Médico. Como lo he hecho ya previamente en otras comisiones investigadoras, yo he participado particularmente de dos de ellas, una que investigó la situación del laboratorio Sanderson y otra con respecto a los tratamientos de hormonización en las personas con disforia de género. Por tanto, eso me gustaría despejarlo. Sí me gustaría, antes de ir abordando cada uno de los temas que se han planteado, nosotros tenemos claro que la voz del Colegio Médico es escuchada y eso lo agradecemos. Pero también hay que decir que nosotros no tenemos, la verdad, en nuestro estatuto y en nuestra orgánica, una función fiscalizadora que se pueda igualar a lo que hace, obviamente, los parlamentarios en su rol o que hace la Contraloría General de la República, resguardando el buen uso de los recursos de toda la administración pública. Por tanto, nosotros, claro, nos parece grave, y lo hemos dicho, toda aquella situación donde se afecta la probidad finalmente. Nos parece grave que el registro de lista de espera no sea acucioso, no logre, ¿cierto?, el sistema de salud pública interoperar entre sus sistemas y que tengamos múltiples sistemas entregándonos información y cada uno de ellos ¿cierto?, nos da un número diferente, y eso es parte de lo que la Contraloría también determinó en sus auditorías, ¿ya? Cantidades de miles de pacientes que se supone que están en lista de espera pero no estaban en el registro del Ministerio de Salud. Otro, cierto, que habiendo sido egresados por fallecimiento de la lista de espera, la verdad es que las personas no estaban fallecidas, eso nos parece grave, obviamente. Pero también sabemos, nosotros tenemos representación en todo Chile, de Arica a Magallanes, sabemos las dificultades que tienen los distintos servicios públicos para poder operar. Dicho eso, con respecto a la importancia que le damos a la lista de espera, le hemos dado la mayor importancia. Hemos hecho múltiples declaraciones y de hecho estuvimos acá mismo tratando de abogar, ¿cierto?, desde nuestro rol, porque existieran recursos adicionales para resolver la lista de espera. Ustedes mismos han planteado, ¿cierto?, las soluciones. Las soluciones
es obviamente una gestión de la lista de espera más eficiente por parte de quienes tienen que hacerla, que es el Ministerio de Salud, el rol rector, ¿cierto?, y de administración del sistema que tiene, y acompañando eso el rol de los 29 gestores de red que existen en los servicios de salud, que son quienes tienen a cargo la responsabilidad de esa red asistencial público y privada, según la normativa, ¿cierto?, les da esas facultades. Y prueba de ello tuvimos en cómo se gestionó la pandemia, ¿cierto?, con una integración virtuosa entre lo público y lo privado para poder salir de ese gran problema que teníamos como país. Por tanto, ellos son quienes están llamados a poder, ¿cierto?, resolver este problema, pero nosotros también sabemos las dificultades que eso tiene, ¿ya? La situación además a lo largo del país es diversa. Chile, la verdad es que comparado con los países de la OECD, tiene una cantidad adecuada de médicos. El problema que tiene es una distribución de especialistas, y eso es evidente. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en regiones gran parte de mi desarrollo profesional, particularmente en la región de O'Higgins, la región de los Lagos y en la región de Aysén. Y evidentemente que el problema es de distribución. Y es ahí donde también, y vinculado con algunas de las otras preguntas, los médicos extranjeros han cumplido un rol relevante en muchos hospitales donde los cargos médicos estaban vacantes, y ellos han llegado y han ido certificando sus competencias, y hoy día muchos de ellos, ¿cierto?, incluso han hecho una especialidad en Chile. Por tanto, el tema de la especialidad no está limitado por este gremio. Las que dan los cupos son las universidades. El poder, ¿cierto?, certificar una especialidad con la experiencia sigue siendo un camino a través de CONASEM, con reglas de juego que puso el mismo Ministerio de Salud, que para cada una de las especialidades puso ciertos requisitos, siendo CONASEM la agencia que vela, ¿cierto?, porque esos requisitos se cumplan, y realiza un examen de competencias, tanto teórico como práctico, para asegurarse que esos estándares mínimos que han sido definidos por la autoridad se cumplen, y por lo tanto, si eso es así, se certifica, y esa certificación es válida tal cual como operan, ¿cierto?, los títulos que entregan las distintas universidades que tienen programas de formación de especialistas. Por tanto, eso, nosotros obviamente no representamos a las sociedades científicas, la sociedad de dermatología, oftalmología, pero obviamente son médicos colegiados, gran parte de ellos, pero hoy día las que regulan la cantidad de cupos y cuántos cupos el ministerio, ¿cierto?, le compra de una u otra manera a las universidades y los ofrece en los distintos concursos públicos que están abiertos a médicos que trabajan en el sistema público. Eso lo regula la autoridad. Nosotros ahí no tenemos ninguna injerencia. Nosotros, y también creo que es bueno aclararlo, en CONASEM, cada una de las especialidades que se certifica tiene un comité que es el que finalmente administra la posibilidad de sentar como las bases en función de los estándares que pone el ministerio para poder hacer esas acreditaciones. Y de ahí tiene comités, ¿cierto?, de expertos que están en cada una de esas especialidades para poder tomar los exámenes de esos médicos, ¿ya? Esa es la única injerencia que tiene el Colegio Médico en CONASEM, más allá de que obviamente su directorio está conformado por varias instituciones, incluido este gremio. Respecto de otros asuntos que tocaron con respecto a las sociedades médicas, la verdad es que las sociedades médicas, primero, mal llamadas sociedades médicas, porque la verdad es que varias de ellas están administradas hoy día por operadores que no son médicos, y los médicos son contratados por esas sociedades. En eso hubo un caso bastante emblemático con respecto a la anestesiología, y que fue por todos bien conocida en su época. Y esas sociedades, la verdad es que en su conformación y en sus capitales no tienen que ver con nosotros. Más allá de que cualquier médico, como cualquier otro profesional, ¿cierto?, tiene también en el ejercicio libre de su profesión la posibilidad de formar personas jurídicas y ofrecer servicios como cualquier profesión en Chile así lo puede realizar, en el ejercicio, insisto, libre de la profesión. Por tanto, sí estamos de acuerdo, y en eso también hemos sido enfáticos nosotros. El incumplimiento de los pagos nos parece que es algo que raya en la ética. Obviamente
hay muchos de nuestros médicos que están en los tribunales de ética por ese motivo. Decir también que eso representa solo el 3% de los médicos que están comprometidos a cumplir un periodo asistencial obligatorio. Por tanto, no es una conducta generalizada, ¿ya? Y la gran mayoría, el 97% de esos médicos, que ya a esta altura en estos programas ministeriales van miles de ellos, han cumplido con lo que corresponde y muchos de ellos incluso son parte de quienes hoy día laboran en el sistema público, ¿ya? Y ahí también me gustaría hacer un llamado porque se suele de alguna manera personificar en los médicos estos problemas de distribución de especialistas, pero generalmente se critica a quienes están en el sistema público, ¿ya? Los que estamos en el sistema público somos los que recibimos habitualmente todas estas críticas, y la verdad es que, insisto, uno de los problemas, y que nosotros como colegio no tenemos potestades para resolver, pero claramente nos preocupa, es que el 50% hoy día de los médicos en Chile ejerce solo en el sistema privado. Y eso obviamente que condiciona la posibilidad de contar con horas médicas en el sistema público, ¿ya? Eso obviamente tiene múltiples factores que pueden incidir en esa distribución, y además del 50% en el sistema privado, además la gran parte de ellos se concentra en las tres grandes urbes, ya en la conurbación del Gran Concepción, en la conurbación de Viña Valparaíso y obviamente en la región metropolitana. Nosotros hemos propuesto al Ministerio una serie de comisiones en las que participamos para generar mejora a las leyes que nos regulan en el sistema público para poder poner mayores incentivos. Hemos apoyado políticas como los médicos generales de zona, que van y son los que hoy día, por ejemplo, están en los establecimientos de salud de Colchane, o en el de Puerto Williams, o en el de la Isla de Pascua, de la Isla Juan Fernández, otorgando la salud a esas personas que no tienen otra alternativa, porque el sistema privado obviamente en esos lugares no está presente. Por tanto, creo que el Colegio Médico ha tenido un rol ahí bastante importante en poder fomentar todo el ejercicio público en el sistema de salud. Pero, insisto, yo quiero ser claro en que nosotros no podemos hacernos cargo de la lista de espera en términos de su gestión, porque ese es un rol que está definido por el DFL1 y es de los 29 directores de servicio o director que tienen el rol de gestor de la red, ¿ya? En esa línea, también, y abordando otra de las preguntas, el gestor de red es quien tiene la potestad para poder establecer convenios, incluso con establecimientos de fuera del país. Porque trabajé muchos años en la región de los lagos, conozco de cerca el caso que menciona por su intermedio presidente el diputado, y efectivamente esos convenios existen hace varios años para poder paliar los grandes problemas que tenemos de distribución geográfica. El convenio de hecho más antiguo es un convenio que tiene a lo menos 15 años con el hospital de Esquel, al cual pueden acceder gracias a este convenio las personas que viven en Futaleufú y en Palena, y que en vez de viajar un día entero para poder llegar al hospital de Puerto Montt, simplemente cruzan la frontera y en 40 minutos están en el hospital de Esquel. Y en la misma línea, el Servicio de Salud de Loncaví suscribió este tipo de convenios, que son los convenios de FL36, a través de los cuales funcionan ciertos hospitales como el Parroquial de San Bernardo, el Hospital de Pucón, el hospital también de otros hospitales más del sur de Chile, el de Puerto Varas también, y suscribió estos convenios para poder darle una solución a gente, por ejemplo, que vive en el sector de Pueblo, en la cordillera, y que le es mucho más fácil atravesar la frontera, que está en el límite, digamos, de la localidad, y puede llegar al hospital del Bolsón o, en su defecto, acceder, como estos pacientes de la radioterapia, al hospital de Bariloche. Son convenios, una modalidad que el DFL 36 es de los años 80, y la verdad es que a través de él funcionan muchas de las instituciones que ustedes deben conocer, como algunos proyectos de atención primaria que tiene la Universidad Católica, algunos consultorios CESFAM que están vinculados con la Iglesia, incluso la misma Fundación Teletón tiene este tipo de convenios. Por tanto, nosotros entendemos, y es por eso que no tenemos mayor interés en pronunciarnos respecto a eso en particular, porque son convenios que están vigentes hace muchos años, décadas en particular.
Por lo tanto, nosotros no nos corresponde hacer ese juicio de legalidad sobre ese convenio de FL36 con hospitales ¿cierto? De la provincia del Neuquén, en particular Bariloche, porque la verdad es que no acuden y están suscritos bajo las condiciones de ese DFL36, que insisto, es de los años 80, y que hay firmado a estas alturas varios de ellos con hospitales incluso extranjeros, como les comentaba, como el caso de Esquel, que es un convenio que lleva a lo menos vigente 15 años. Creo que además había otra discusión respecto de las certificaciones médicas. Esas certificaciones médicas, por ejemplo, en pandemia se hizo una evaluación especial, un registro especial, de hecho, en el registro de prestadores individuales de la Superintendencia de Salud, justamente para poder reconocer el rol de esos médicos que aún sin aprobar todavía los requisitos básicos que cumplen todos los médicos que se titulan en Chile, como es aprobar el EUNACOM, lo pudieran cursar. Y en plena pandemia se hizo un registro donde se autorizó por parte de la autoridad. Nosotros en ese momento no ejercimos ningún tipo de presión ni de rechazo a aquello. Y es así como muchos médicos extranjeros, ya hasta alturas miles, han certificado en Chile su calidad de médico general y también su calidad de especialista a través de CONASEM. Por tanto, nos vemos ahí nosotros una oposición del gremio respecto a eso. Insisto, participamos de las instancias que regulan aquello y de la agencia, que hoy día es la única. Nosotros también desconocemos por qué otros actores no han generado algún tipo de agencia, y CONASEM sigue siendo la única que ya desde hace décadas certifica las especialidades en Chile, ¿ya? Y es una agencia que además cuenta con el apoyo tanto en miembros para estos comités de expertos que deben examinar a los colegas que aspiran a certificar una especialidad, como también el apoyo, ¿cierto?, institucional, de que CONASEM, ¿cierto?, recibe apoyo financiero también del Colegio Médico para poder funcionar, porque es una responsabilidad que el Estado no ha asumido, la de certificar las especialidades, y hoy día lo hace una agencia que básicamente es la conjunción de varias voluntades para poder tener una agencia seria que cumpla estándares para poder certificar las especialidades médicas en Chile, ¿ya? Ese modelo además ha sido replicado por otras profesiones como los odontólogos, donde también existe hoy día hace ya varios años una CONASEO que hace el mismo ejercicio en el caso de los odontólogos. Esas fueron varias preguntas, puede que se me haya ido algún tema, si es así por favor me lo hacen saber, pero creo haber respondido la gran mayoría de las inquietudes. Yo agradezco que cierto, como hay, y dijeron ustedes acá, varios colegas están atentos a lo que nosotros decimos o no decimos, con fuerza o sin fuerza, en los medios. Nosotros hemos tratado de ser bastante ecuánime. Nuestra directiva está vigente desde el mes de enero del año 2024, llevamos un poco más de un mes, de un año y un mes, a cargo del Colegio Médico, y nosotros, independiente de nuestras convicciones políticas personales, nosotros representamos al 100% de los 36.000 médicos colegiados que existen en Chile. Por tanto, la verdad es que nosotros, en ese sentido, hemos ido a criticar al actual gobierno y a la actual ministra todas las veces que ha sido necesario, y es así como, insisto, nosotros pusimos el tema de los recursos adicionales para la lista de espera, porque ustedes lo deben saber mejor que nosotros, en el proyecto original de presupuesto eso no estaba. Y a nosotros nos preocupa, creemos que hay que salir de ahí. Hemos dicho tajantemente que no vamos a salir de ahí sin integración público-privada, porque claramente la capacidad del sistema público no da abasto, por algo se generan los 3 millones de personas en espera, y por lo tanto la única alternativa, y por eso se requieren recursos frescos, es poder, ¿cierto?, hacer esta integración público-privada y poder ir resolviendo en los distintos establecimientos públicos, más allá de los horarios institucionales contratados, y también en los establecimientos de salud que son privados, para poder ir aportando en resolver estos 3 millones de casos que tenemos. Diputada Nullado me había pedido la palabra, y después el diputado Araya, y después sigo con los que se van repitiendo. Diputada Nullado. Presidente, igual excusarme porque estábamos en la comisión Zona Extrema, que coincide con este horario.
Bueno, lo que logré escuchar de los diputados que me antecedieron y la exposición a esa respuesta que hace el representante, la presidenta del Colegio Médico, prácticamente responde cuál es esa realidad, donde el 50% de los médicos ejerce en el sistema privado. Y por lo tanto, ese 50% que está en el sistema público, lamentablemente no va a poder responder a la gran demanda hoy día de lista de espera. Y lo preocupante es que de igual manera uno se encuentra en diversos establecimientos de salud donde las personas reclaman de que hay pocos especialistas, son pocas horas las que se entregan. Entonces también revisando la situación, y yo creo que tiene que ver con un tema de principio, donde también muchos doctores hoy día requieren tal vez en el tiempo más oportuno que les tienen mayores incentivos, lo más probable en el sector privado que en el público, porque no todos quieren ejercer en el público. Y también los pocos que están, hay una falta de recursos para poder materializar y tener lo más probable la posibilidad de realizar más cirugías, donde también se requiere, aparte de eso, el apoyo de especialistas, el tener equipamiento clínico, el tener la posibilidad y la disposición conjunta de poder llevar muchas cirugías. Pero ha sido complejo esto cuando uno conversa con directores de los servicios de salud, que son quienes están también encargados de esta red, de hacer que cada vez tengamos menos lista de espera. Nos dimos cuenta que hay una serie de debilidades en el propio procedimiento, en el sistema, como estas se iban incorporando. De ahí también el aprovechamiento de algunos. Pero si no se cuenta con mayor recurso para enfrentar la lista de espera, si no se acompaña y no se tienen los seguimientos que se tienen que establecer, no vamos a tener tampoco resultados idóneos. Y si no tenemos más doctores trabajando en el servicio público, entonces se tendrá que realizar lo que señala usted, que es cómo esta integración público-privada permite que las listas de espera puedan cada vez ser menos. Y donde uno también dice, escuchando a la ciudadanía, a mí el mismo doctor que me atendió tan mal en el servicio público es el mismo que me atendió de mejor manera en el servicio privado. Entonces también cómo podemos ahí, y el colegio médico nos puede colaborar con todos sus colegiados, de que tiene que ver con la situación de trato en el lugar en que estemos, porque seguramente en el servicio público se va a atender gente más humilde que no pueden pagar la consulta, que se les va a cancelar en el servicio privado. Entonces, ante esa situación también yo creo que es importante tener una respuesta para la ciudadanía. Y ellos esperan que ojalá sea así, que prontamente tengamos los recursos, donde también algunos directores de servicio prefieren gastar todos esos recursos en el servicio de salud pública y no disponerlo en el privado, y donde también tenemos que adaptar. Conocemos pocas realidades y seguramente el colegio médico conoce muchas más, de esta adaptación que han hecho, esta doble jornada, utilizando los mismos hospitales para operar en la mañana y operar en la tarde en 2 jornadas. ¿Qué costo tendría eso aproximadamente? No sé si el colegio médico, en el intentar sugerir y conocer la realidad que los propios doctores pueden también señalar, porque nos encontramos con doctores muy buenos, antiguos en el servicio, que tienen mucha trayectoria en el servicio público y que también trabajan unas horas en el servicio privado, pero de alguna manera, como ese conocimiento de esa experiencia que tienen ellos, se puede también ir apoyando en aquellos que son más jóvenes, y tal vez tengamos la posibilidad de tener un sistema más fortalecido, donde todo se requiere que existan voluntades, y esas voluntades, los doctores que están aquí, que son muchos los que integran esta comisión, pueden contar también su experiencia de cómo atendieron en un servicio público. Todos vienen del servicio privado, en realidad no lo sé, pero si tuviéramos toda esa voluntad, yo creo que
tendríamos menos personas que tengan que esperar tanto, menos personas enfermas, si también exista una prevención en realidad de los servicios públicos, porque esta no existe. Entonces todos llegan ya cuando están muy complicados y mientras más se demora, va pasando el tiempo y terminamos con muchas personas con cáncer y muchos de ellos terminando su vida antes de ser atendidos por el especialista. Gracias, presidente. Diputado Araya. Muchas gracias, presidente. Saludar al tesorero del Colegio Médico. Y quisiera hacerle, por su intermedio, presidente, una pregunta bien precisa. Usted en su segunda intervención dijo que el Ministerio de Salud podía formar especialistas. Y entonces quería saber si eso es así o yo entendí mal lo que usted planteó, que en definitiva el Ministerio de Salud podía, para los que trabajan en el sector público, formar y ver las fórmulas para que tengamos más médicos especialistas. Y se lo pregunto una cosa bien concreta. Yo soy diputado de la región de Antofagasta y nosotros tenemos un problema de cáncer que es brutal. O sea, para usted se puede hacer una idea, una de las promesas que no se ha cumplido por parte del gobierno es la creación del centro oncológico en Calama. Pero junto con las dificultades de infraestructura, lo que más se nos ha dicho es que habrían dificultades para oncólogos y se nos ha dicho que hay muy pocos oncólogos en Chile y se forman pocos oncólogos, siendo que quizás es una de las enfermedades más importantes de nuestro país. Y como le digo, yo soy diputado de Antofagasta y es una de las enfermedades más terribles que genera, yo creo, un dolor en las familias brutal. Entonces, a mí me cuesta entender que por qué, y no es una crítica a este Ministerio de Salud, que yo soy bien crítico de la ministra y su gestión, pero por qué el Ministerio de Salud no ha formado médicos suficientes, porque aquí y me llama mucho la atención que sus colegas médicos han sido los más duros respecto de la opinión que han vertido del actual del Colegio Médico, que el Estado de Chile no haya tomado la decisión de tener más profesionales competentes en el sistema, porque aquí nosotros tenemos un problema de volumen. Yo me he ido formando la convicción que hay listas de espera que tienen que ver con falta de especialistas, pero otras que aparentemente serían artificiales, porque efectivamente aparece más conveniente generar el taco en el sistema público de manera tal que haya una compra de servicios en el privado. Y nosotros sabemos, y eso yo espero que sea parte de la conversación de esta comisión especial investigadora, las relaciones que hay entre médicos que operan en el sistema público con las prestadoras de servicios privados. Yo creo que es un tema que es muy incómodo, es bien complejo de tratar, pero yo creo que es parte de nosotros resolver un problema que le duele al país. Detrás de la gente que se molesta de espera hay mucho sufrimiento. A mí me ha llamado mucho la atención la cantidad de gente que se ha contactado en la región para plantear sus experiencias de lo que ha sido listas de espera y mucho ir a hablar por sus familiares que ya murieron. Y cuando uno se va formando la impresión de que mucho de esto, una parte no sé si mayor o menor, pero es artificial y se podría solucionar solamente si uno tuviese un manejo distinto de los especialistas. Quiero entender bien lo que usted dijo respecto de los especialistas que trabajan en el sistema público, que era como una facultad del ministerio y para poder, en la lógica de construir soluciones. Nosotros estamos acá efectivamente para ir a las causas, pero lo que más nos importa a nosotros es construir soluciones. Entonces, primera pregunta bien precisa, presidente, por su intermedio, si entendí bien yo cuando usted se refirió a que el Ministerio de Salud podía tomar las decisiones para que se formación de especialistas. Y la segunda pregunta, entendiendo que usted representa al Colegio Médico, es si ustedes estarían de acuerdo en buscar una legislación que promoviera la llegada de médicos especialistas del extranjero, la mayor formación de especialistas nacionales, con todos los incentivos que eso significa. Porque aquí yo tengo la impresión que hay algunas especialidades en que hay una suerte de mercado cautivo. Y es bien brutal lo que decir, lo quiero decir con mucho respeto, presidente, se lucra con el sufrimiento de las familias. Entonces yo no logro entender cómo el Estado, y en esto creo que hay una responsabilidad histórica del Ministerio de Salud, de no haber hecho el marco normativo que permitiera una mayor formación de médicos competentes. O sea, yo creo que los médicos en Chile tienen un alto estándar, pero no son los mejores del mundo y tampoco son los peores. Entonces esto que nos han tratado de hacer creer que solo los médicos chilenos pueden atender, creo que se ha ido cayendo. O sea, yo soy diputado de la región de Antofagasta, lo voy a insistir, y las condenas por negligencias médicas están creciendo, y médicos chilenos. Entonces, por lo tanto, me gustaría saber cuál es la posición del Colegio Médico respecto de tomar una política de Estado de mayor formación de especialistas. O sea, pero el número es importante, porque si nosotros no podemos tener especialistas oncólogos en Antofagasta en número suficiente, no tenemos en Calama, no hay en Tocopilla, o sea, ¿cuál es la razón de que no quieran que haya más especialistas? Entonces, en eso, si ustedes estarían dispuestos a acompañar la creación de un marco normativo que tuviera todos los incentivos bien puestos, como corresponde, donde tienen que estar para que tengamos más profesionales competentes. Y si no hay en Chile, buscar las fórmulas para que sean desde el extranjero, traer médicos extranjeros o buscar la formación de médicos en el extranjero. Porque a mí me llama muchísimo la atención esta lógica como que solo los médicos chilenos pueden atender. Y eso está instalado, una suerte de prejuicio, como se llame, y hay mucha reticencia y yo creo que la UNACOM tiene mucho de eso. Y además, yo lo quiero decir con toda la seriedad, presidente, cuando a los médicos no les gusta una cosa, hacen cosas brutales. En el hospital de Antofagasta los médicos no tienen un registro de ingreso y salida.
no tienen registro y nadie entiende por qué no hay. Y es uno de los temas que nosotros vamos a plantear cuando vamos a Antofagasta para que la Contraloría pueda establecer por qué no tienen ningún tipo de control. O sea, ¿qué es lo que pasó ahí? Y cada vez que se ha querido hacer en algunos hospitales, en distintas partes de Chile, ciertos ajustes que incomodan a los médicos, aparecen los paros, aparecen las presiones, los déficits. Entonces, es muy extraño que todo pasa perfecto, todo es normal. Cuando empiezan a buscar hacer ajustes en temas que tocan a los médicos, empiezan los problemas. Se va el director que intentó hacer cambios y todos los problemas se apagan. Entonces, eso es consistente que ha pasado en distintas partes de Chile. Entonces, le voy a insistir la pregunta 2, para ser bien concreto. Si ustedes como colegio médico están dispuestos a acompañar la génesis de una legislación, una arquitectura institucional que abogue por ir al fondo de esto, que es la falta de médicos especialistas, y que en el fondo pongamos los incentivos donde ustedes puedan decir, mira, aquí están los incentivos correctos, pero que además tenga claridad en que esto es una cosa que demasiado perversa que está pasando en nuestro país y donde lamentablemente creo que el Ministerio de Salud históricamente, yo tengo un juicio, vuelvo a reiterar, muy crítico del actual ministro de Salud, pero no decir que esto es un problema que generó el actual ministro, por distintas razones, pero esto no se soluciona. Y además, esta es la comisión investigadora de lista de espera, creo que la número 14, 15. Entonces, no es un tema que partió en el 2022 y espero que sí, esta quizás sea una de las últimas para que salgamos con propuestas muy concretas, presidente, que es el ánimo de estas preguntas. Tengo 3 palabras pedidas, Lee, Palma y Layú. En ese orden. Presidente, mire, yo concuerdo que acá estamos para buscar soluciones. Y dado que estamos con el tesorero del Colegio Médico, para encontrar una solución, un tratamiento, necesitamos un diagnóstico. Lamentablemente, o afortunadamente es así, para hacer algo racional. Presidente, yo quiero insistir con el tema del CONASEM y me alegra que el tesorero del Colegio Médico haya dicho que es una institución fundamental de registro de las especialidades médicas. Y ojalá que también que los colegas de la comisión me pongan atención. Acá tengo el registro de CONASEM, actualizado, de los médicos especialistas, anestesiólogos de Arica y Parinacota. Los voy a nombrar porque esto está siendo grabado, está siendo registrado para que todos tengan público conocimiento. Doctor Dubol Aguirre, doctora Forest, Fuentes, Gómez, Kleiter, Ramos, Salgado, Tirapegui y Vera, anestesiólogos. De esta lista, por lo menos, 2 ya están fallecidos. Y a vuelo de pájaro les puedo decir que 5 no están en la ciudad. Y esta es la lista de CONASEM, una institución que el Colegio Médico es parte y que está absolutamente desactualizada. Si ese es el nivel de desidia, entonces estamos claros por qué no tenemos la solución. No quiero ser tampoco, pasarme, digamos, para el otro lado con la intervención, pero perfectamente acá también le puedo nombrar los médicos que son los encargados del Colegio Médico de estar presentes en CONASEM. Esta es la institución certificadora. Pero por otro lado, presidente, y ya que también escuché algunas intervenciones de colegas, yo quiero decir que la formación de médicos especialistas no es como fabricar latitas de envases de Coca-Cola. Entonces también los invito a interiorizarse de cuál es el proceso formativo de los especialistas médicos, que requiere por lo menos una población lo suficientemente grande que concentre enfermedades raras para que los médicos puedan prepararse y entrenarse al respecto, porque son especialistas en algo, especialistas en cosas que no son habituales. Porque las habituales las ven los médicos generales. Los especialistas ven cosas habituales, mucho más complejas. Y por eso que los grandes centros formadores de especialistas no están en ciudades pequeñas, están en ciudades grandes. Y por eso que el 2022, presidente, al subsecretario de Salud y a la ministra de ese entonces, y repetí esto con el actual subsecretario y con la actual ministra, se le entregó un plan formador de médicos especialistas, que se concentró simplemente a zonas extremas para no provocar la remesón y una sobrereacción de las sociedades científicas. Queríamos hacer una especie de experimento de formación de médicos especialistas en zonas extremas, buscando la formación en el extranjero en los principales centros formadores de especialistas en el mundo, principalmente en Latinoamérica, que es mucho más razonable que estar trayendo médicos especialistas de otros lados a Chile, sino enviar nuestros profesionales médicos generales a formarse a esos mejores centros formadores. Y en 3 años, presidente, no ha habido ningún pronunciamiento del Ministerio de Salud. Incluso entregándole como financiamiento presupuesto de los gobiernos regionales para ello. Les quiero poner un ejemplo. En Arica, Parinacota, se gastan 1.000 millones de pesos para pagarle una fundación de médicos especialistas de Santiago que llega a Arica un fin de semana a operar y se van. La mayoría colegas del doctor Lilayú, de esa especialidad. Entonces, y resulta que 1.000 millones de pesos para pagarle esta fundación
Y para el problema de fondo, que es pescar los médicos generales que están en nuestra región, que ya tienen arraigo, y especializarlos donde sea fructífero, especializarlos, 0 pesos. Esa es la disonancia que tenemos hoy día. Y por eso es que yo esto lo quiero expresar, porque espero que por lo menos el Colegio Médico de Chile se lleve después de esta comisión la tarea de actualizar la lista de especialistas médicos que tenemos en nuestras regiones. Muchas gracias, presidente. Solo como dato, yo también estuve revisando la región del Paraíso y también hay varios fallecidos. Sobre el punto, diputado Araya. Solamente con el aprecio que le tengo al diputado Lee. Sinceramente, yo entendía que una especialidad es una especialidad en rodilla, no una enfermedad determinada de rodilla. Por eso el concepto que uno tiene de especialidad, y bueno, están estas comisiones para aprender, es que, no sé, traumatología es una especialidad cardiovascular, pero no es que una enfermedad rara. O sea, no sé qué, no logro entender cuál es el concepto o la diferencia de lo que hemos planteado. Y si es así, buscar enfermedades raras, yo tengo la impresión que aquí uno forma disciplinas para especializarse, no sé si será en órganos, pero cardiólogo, no sé, pediatra, endocrinólogo, yo no diría que es una enfermedad rara. Quizá habrá algunas más particulares que podrá ser un tipo de especialidad, pero el común de la gente de Antofagasta necesita traumatólogo. Ahí tengo un problema gravísimo. Necesitamos oncólogo gravísimo. Y eso no conozco que sea una cosa tan específica, una enfermedad, no sé. Entonces, yo ahí creo que es una buena conversación para dejarlo establecido en la comisión para que entendamos qué es lo que es la formación, porque nadie está hablando de que es sencillo. Yo en ningún minuto he dicho que es sencillo, pero llevamos tanto tiempo en esto, presidente, que en algún minuto hay que partir, y para partir, yo diagnóstico, diputado, con todo cariño, tengo una diferencia, creo que está lleno, todos tenemos claridad y ni siquiera hay que hacer un nuevo estudio para decir dónde están las falencias. O sea, hay cosas básicas cuando uno va hospital por hospital sabiendo que no están y que en el sistema privado sí están, y algunos están en el público, algunas horitas, como decía la querida diputada Nullado, y después están en el privado. Entonces, solamente, presidente, que después, no sé si será el momento que podamos establecer bien cuando hablamos de especialidad a qué nos dirigimos, y sería no abusar del tesorero del Colegio Médico si nos pudiera decir efectivamente qué es lo que es la especialidad. Sí. Voy a darle la palabra al diputado Palma, Lilayú, y obviamente le vamos a dar de vuelta la palabra a nuestro expositor, solamente para tratar de ser un poquito mediador. Yo creo que el diputado Lee, más que referirse a una enfermedad rara, se refería a una mayor profundidad. El médico general es como un océano de conocimiento a 1 centímetro de profundidad. En cambio, cada especialidad es menos océano, pero más profundidad, finalmente, en cada una de las áreas. Y la subespecialidad es como la... Y hay subespecialidades que son como las fosas de las Marianas, súper profundas. Que esas son subespecialistas en el dedo meñique del pie. Claro. No. Bueno, diputado Bueno, Palma. El problema, presidente, que tenemos cada vez gente que sabe más de menos. Presidente, reiterar mi pregunta que quedó no respondía sobre la disposición del colegio, del gremio, a que otras profesiones, como los tecnólogos médicos, podrían, por ejemplo, eventualmente hacer fondos de ojo. Eso no quedó respondido. Hay experiencias internacionales que son bastante buenas. Respecto del diputado Araya, por su intermedio, hay un resabio de la ley 15.076. O sea, yo personalmente tuve una huelga cuando era jefe de un servicio porque le puse reloj control a los colegas. Porque los colegas atienden rápido y se arrancan a atender en la consulta privada. Ese es el tema. O sea, aquí tenemos una crisis vocacional y no quiero generalizar a todos los médicos. Por supuesto que no. Pero hay colegas que se arrancan porque tienen otros ingresos. Esa es la cuestión. Si, digámoslo, tenemos una... Esto es como en el sacerdocio, hay una crisis vocacional. Bueno, diputado Lilayú. Sí, yo creo que no hay que pedirle mucho al Colegio Médico. ¿En qué sentido? Yo fui crítico en decir que tenía que estar la presidenta, pero el Colegio Médico tiene un ámbito y hay que hablar con la CEN, podemos hablar de muchas cosas. Solamente hay una pregunta nomás, porque estamos listos hablando de lista de espera, esta comisión se trata de eso. Y el diputado Romero dijo una cosa que sí que el Colegio Médico tiene que ver con lo que dijo la Contraloría. Yo quiero dedicarme exclusivamente a lo que ustedes como Colegio Médico tienen que conocerlo, ¿cierto? El informe de la Contraloría. La cual hay varios sumarios, ¿cierto? Y hay médicos, ¿cierto? Osorno, el subdirector médico ya no es, operó a su hermana una semana antes y eso fue denunciado, lo denuncié yo en todo caso. Pero aparte de eso, hace 2 días atrás, creo que el director del hospital de Antofagasta fue desvinculado también porque operó a su papá. Ahí hay un problema ético. ¿Se fija? Entonces, yo digo ahí, ¿qué tuición? Lo que dice el diputado Romero tiene razón. Es decir, efectivamente hay actuaciones médicas
que no necesariamente tienen que ver con lo que estamos hablando de lista de espera, el ámbito del MinSal, que cómo solucionarlo. Yo sé que el Colegio Médico no va a solucionar la lista de espera. Lo otro que me queda muy claro y qué bueno que lo haya usted actualizado, que la única manera de salir, y usted lo dijo claramente como Colegio Médico, es la conjunción público-privada. Lo demostró, ¿cierto?, en el COVID, sistema público y privado tiene que coexistir y creo que la solución, en mi opinión, y no es una cosa política, es la única manera de poder salir adelante. Tengo entendido que las clínicas en general, que ayudan, sobre todo en provincia, es decir, que las clínicas privadas aportan mucho en la solución de los problemas de la gente. El 60% tengo entendido que el sistema privado dijeron que podían solucionar la lista de espera, porque al final lo que interesa es operar a la señora que se va a enfermar de un cáncer, que tiene un cálculo a la vesícula. Y lo último, yo quiero decir que estoy de acuerdo con lo que usted dice, y yo quería solamente aclarar a mi colega diputado con delicadeza y también a diferir un poco también y defender un poco el trabajo de los médicos y el reloj control. Yo en su momento me opuse, yo también fui jefe de servicio, cirugía, fui jefe de urgencia, me opuse en algún momento también el reloj control, ahora se está haciendo en todas partes, no hay problema. No hay problema que los médicos tienen que cumplir, si efectivamente en todas las profesiones hay sinvergüenza que se pueden arrancar. Pero yo les quiero decir, yo como cirujano, yo tenía que estar operando, mi horario era, y hay horarios de 22 horas que tienen que irse a las 2:30, el doctor me lo va a corroborar. Y estoy en mitad de la operación, y es lo que pasa más frecuentemente, lo que usted piensa, colega, estar a las 2:30, usted está en la mitad de la operación porque está operando, el paciente o sangró, porque la cirugía no es, o la medicina no es así, negro y blanco, y tiene que quedarse 1 o 2 o 3 horas más. Como cirujano vascular yo tenía que estar 3 o 4 horas operando, y a mí me pagaban estar hasta las 2:30. Si yo fuera con el concepto del reloj control, que es un concepto que lo tiene mucha gente, y está bien tenerlo, ¿cierto? Se pone en el sombrero el casco de obrero, y yo me mando a cambiar, tocó el pito a las 2:30 y me mando a cambiar. Es un problema, para eso está el reloj control. Pero la medicina y el arte de la medicina y la responsabilidad que tenemos los médicos, a las 2:30 no me puedo estar cambiando y que venga otro médico a seguir operando. Y eso pasa, estimado colega, pasa. Yo a veces estaba operando y había auxiliares para médicos, la arsenalera, que a las 2:30 decían, hasta luego doctor, me voy, y entraba otra. Claro, porque ellos tenían ese concepto, perdone la palabra, del reloj control. La medicina no es, muchas veces yo defiendo esa parte, que hay sinvergüenza, que hay gente que se arranca, efectivamente, pero eso es un problema ético y ahí está el colegio médico que tiene, o los mismos jefes que tienen que decirle, oiga, cumpla. Pero la gran mayoría de los médicos en Chile cumplen con su trabajo y todos los que trabajamos 50 años, doctor, en el servicio público, cumplimos haciendo el horario. Así que yo, bajo ese punto de vista, no quiero que quede la gente que nos está escuchando ese concepto de que los médicos son todos unos sinvergüenzas, que se mandan a cambiar, no cumplen el horario para hacer afuera. No es así. Es lo más que quería decir. También me gustaría hacer un poco un descargo de lo que hemos escuchado. Lo que pasa es que aquí la distinguida diputada Nullado también dijo que le gustaría escuchar las experiencias de aquí los médicos, la mayoría especialistas, los que somos médicos. Coincido perfectamente con el doctor Lilayú. O sea, durante 3 años concurrí en vacaciones, fines de semana, de noche, madrugada, a atender niños y personas adultas quemados. Y de eso la retribución financiera fue 0 pesos, porque nunca se me ocurrió ni siquiera pedirlo, ni mencionarlo. Pero en algún minuto, efectivamente, pueden haber colegas que salen, y dentro de esos pueden ser algunos sinvergüenzas, como dice el doctor Lilayú, pero también hay que considerar de que muchas veces hay pacientes en las clínicas privadas que se están complicando y que también requieren la asistencia de los médicos especialistas, que son los únicos que hay en la ciudad y que tienen que atender tanto en el ámbito privado como en el público. Buen punto. Diputado Leal. Presidente, desde el punto de vista de la experiencia suya, usted dijo que a su juicio la solución tenía que ir necesariamente entre una articulación entre sistema público y privado, cosa que yo creo que coincidimos prácticamente todos. A su juicio, como estamos funcionando hoy día, con la realidad que tenemos hoy día, con los medios que tenemos hoy día, hemos visto que en el tercer trimestre no solo no bajaron, sino que aumentó los casos en lista de espera. Entonces, si seguimos a este ritmo, ¿vamos a resolver el problema o no lo vamos a resolver? O un año vamos a estar con 3,5 millones. Entonces, a su juicio, ¿cuál sería la solución para este tema enfrentarlo? Porque ¿es solamente recurso o también es gestión? Porque al final
queremos acá emitir un informe, claro, y lo vamos a hacer, pero al final el objetivo de toda esta comisión es que se muera menos gente, que las listas de espera bajen, que los tiempos de espera bajen. Entonces, ¿cómo resolvemos el tema? Porque hay opiniones, muchas veces no, es que si los médicos siguen los médicos manejando todo, el tema no se va a resolver. Eso sale para afuera. Yo no soy médico, soy abogado, pero la visión que hay para afuera realmente es que mientras, es que siempre si lo van a seguir manejando el sistema de los médicos, el tema no se va a resolver. Que hay que meterle más control de fuera. Es que los hospitales sean administrados por gente que no sea médico, que sea experto en administración pública, en gestión, que haya metas. Porque yo, por ejemplo, en la intervención le pregunté a la ministra muchas veces, ministra, ¿cuál es la meta para 6 meses más? Nunca me respondió. ¿Cuál es la meta para un año más? Nunca me respondió. Entonces, no hay meta. Entonces, vamos a hacer lo mejor posible, pero eso de vamos a hacer lo mejor posible no resuelve. Entonces, para concretar la pregunta, a su juicio, ¿qué se podría hacer en el corto y mediano plazo para al menos la tendencia que empiece a bajar? Diputada Marlene Pérez, y le damos la palabra, disculpe. Bueno, primero que todo, saludar a todos los colegas integrantes. Quise estar presente en esta comisión investigadora porque yo soy de la región del Biobío, y en la región del Biobío yo he levantado con mucha fuerza la realidad que viven muchas personas. La crisis que hoy día tenemos en materia de salud, en listas de espera, es de verdad preocupante. Escuchar a los colegas, creo que acá lo más importante es no desviarnos del foco y de buscar una solución real. En la comisión investigadora, en la interpelación que se le hizo a la ministra de Salud, siento sinceramente que faltó un poco de autocrítica. De la única manera que nosotros podemos mejorar la gestión es también entendiendo de que también nos equivocamos, de que también las cosas no se están haciendo y que se pueden mejorar, porque de lo contrario nunca vamos a mejorar. Las listas de espera han ido en aumento. Hay personas que mueren a diario producto de que no reciben la atención oportuna, y además también en la región del Biobío tenemos el problema de que lamentablemente las cifras dictan mucho de las cifras que tienen las autoridades, y eso sí que es preocupante, y no pasa solo en salud, pasa también en materia de seguridad. Hace poco lo veíamos, ¿verdad?, en otros temas que son súper importantes y relevantes, en los temas también económicos. Entonces, a mí me interesa muchísimo de que coloquemos real énfasis en la importancia de buscar una solución concreta, porque acá claramente yo creo que no podemos negar que acá hay un problema también de gestión, y si no tenemos autocrítica difícilmente vamos a poder solucionar, y quiero que entendamos que acá estamos hablando de personas. Diariamente se están muriendo personas, entonces tenemos que tratar de dejar todos los sesgos políticos, y entender de que acá lo que estamos acá por lo menos es porque tenemos un verdadero interés de que se mejore esta crisis que hoy día tenemos en materia de salud, no solo en mi región del Biobío, sino que también a nivel país. Solo eso, presidente, y gracias por darme la oportunidad de poder intervenir. ¿De Biobío Norte o de Biobío Sur? Estoy hablando por Biobío en general, pero soy de Concepción, Talcahuano, Ya, de Biobío Norte. Sí. Para saber, porque ahí está el gran... Ahí, está el hospital regional. para situarme en los hospitales, porque perfecto, no lo decía principalmente porque para pensar en el Hospital de Los Ángeles o en el Hospital Gran Benavente, el Hospital Talcahuano, La Higuera. La Higuera, también Concepción, claro. Sí. Yo decía que me preguntaron, yo estoy representando a la región en general, porque los problemas que están en Concepción igual están en Los Ángeles, pero yo soy de Concepción. Bueno, le damos la palabra al doctor Carlos Becerra después de esta larga ronda de preguntas, y solamente le voy a recordar que también la pregunta de su opinión respecto a la mejor forma de medir la lista de espera que le había hecho hoy. Sí. Vamos a ir una por una. Como decía delante, ¿cierto? El tema de la sociedad médica, la verdad es que hoy día, creo yo, están mal llamadas médicas porque además incluyen a veces el personal completo de un pabellón, no solamente los médicos, sino que la arsenalera, las enfermeras, etcétera. Y la verdad es que ahí efectivamente puede haber un conflicto de interés, que entendemos la ley de compras públicas, que tuvo una modificación recientemente puesta en marcha, va en ese sentido, ¿ya? De hecho limita, y ahí también hay un problema que nosotros lo hemos hecho saber, limita que si un médico, ¿cierto?, está trabajando con horario funcionario en ese hospital, pueda participar de una licitación. El problema es que hay regiones, ¿cierto?, donde los médicos, como ustedes también decían, son los únicos médicos que hay, y están en lo público y en lo privado. Por tanto,
es difícil ahí esa conjunción. En ese sentido, nosotros le hemos planteado a la autoridad modificaciones en nuestros estatutos de médicos para poder modificar lo que hoy día tenemos. Hoy día un médico, por mucho interés que tenga en un contrato público, puede, en una combinación de un cargo diurno de 22 horas y un cargo nocturno de 28 horas, para hacer un turno rotativo, puede trabajar a lo sumo 50 horas. Y la verdad es que en promedio los médicos trabajan bastante más que eso a la semana. Y la única alternativa que hoy día existe es justamente la compra de servicios a través del subtítulo 22. Y eso es un asunto y una regla del juego que no pusieron los médicos. Hace muchos años atrás, el subtítulo 21 en su glosa de honorario fue sistemáticamente limitada, lo cual nos parece bien porque también los cargos honorarios eran para resolver asuntos, ¿cierto?, de contingencia, no para suplir, ¿cierto?, las falencias y las brechas de recursos humanos que tenían los sistemas en general. Bueno, como se fue limitando el subtítulo 21 en su glosa de honorario, lo que vino entonces fue la facilidad de poder usar el subtítulo 22, que es para comprar bienes y servicios. Y así como se empezó a comprar servicios de lavandería, servicios, ¿cierto?, de auxiliares de aseo, etcétera. Y se fue comprando cada vez más servicios de diálisis, etcétera, hasta que llegaron, ¿cierto?, a comprarse equipos completos de turno. Y hay hoy día hospitales que compran a través de este subtítulo 22 un turno completo de colegas para hacer funcionar un turno de urgencia 24/7. Nosotros no estamos a favor de eso. La verdad es que, insisto, nosotros lo que hemos planteado a la autoridad, estamos en un par de comisiones que la verdad, dicho sea de paso, no avanzan mucho. Generar otro tipo de vinculaciones que puedan un poco resumir. Los médicos tenemos como 7 formas diferentes de vincularnos con la administración pública, ¿ya? Una serie de leyes, etcétera. Y nosotros creemos que a través de un estatuto unificado, donde se pueda dar la posibilidad de trabajar más allá de las 50 horas, con las regulaciones que eso corresponda, pero que hayan vínculos con los médicos como personas naturales y no jurídicas, como son las sociedades. Por tanto, en eso nosotros a la autoridad se lo hemos planteado. Entendemos que hay cierta disposición a avanzar en esa línea, pero la verdad es que eso obviamente que no depende de nosotros. Respecto a los juicios éticos, también aclarar, ¿cierto?, que los tribunales de ética son independientes de los dirigentes de turno, porque justamente nosotros también estamos sometidos a esos tribunales en tanto no cumplamos, ¿cierto?, el mandato que tenemos de nuestras elecciones del colegio. Por tanto, y además, a diferencia de otras instancias, los tribunales de ética reciben denuncias, ¿ya? Y esas denuncias generalmente las hacen otros colegas, las hacen pacientes, las hacen todo tipo, pero no tenemos necesariamente la posibilidad de hacer análisis de caso de oficio desde el rol nuestro, porque nosotros somos dirigentes, a diferencia, ¿cierto?, del Poder Legislativo. Nosotros no tenemos función fiscalizadora dentro incluso del mismo colegio, ¿ya? Y lo que nosotros siempre le decimos a la gente que nos envía también cartas, ¿cierto?, a la Mesa Directiva Nacional para poder reclamar contra el actuar ético de algunos colegas, lo que nosotros hacemos es poner esos antecedentes a disposición de ese tribunal. Pero la verdad es que ese tribunal funciona independiente, porque así tiene que ser, ¿ya? Y en esa línea nosotros también, y ahí sí hay varias iniciativas, entiendo, que están en proceso de poder recuperar los colegios profesionales la prisión ética, porque hoy día no la tenemos. La verdad es que si un médico no está colegiado, no hay ninguna forma, y la sanción máxima que nosotros podemos ejercer a través de ese tribunal de ética es desafiliarlo del colegio médico, expulsarlo del colegio médico. Esa es la máxima sanción que nosotros podemos hacer contra un médico colegiado. Ni hablar de limitar el ejercicio profesional o lícitamente quitarle a un médico la posibilidad de ejercer en tanto haya cometido ciertas faltas éticas graves. Y eso es así, y es bueno con lo que nosotros tenemos que lidiar. Funcionan nuestros tribunales de ética, hay tribunales de ética nacionales y regionales, pero con las limitantes que menciono. Y en esa línea, claro, nosotros jamás vamos a estar a favor de lo que hizo hizo ver la Contraloría respecto del colega de Osorno o el colega de Antofagasta, que habrían, ¿cierto?, intervenido quirúrgicamente a familiares directos, saltándose la fila. Nosotros no estamos a favor de eso. Pero también, y eso en otros países ocurre, hay también cuotas de cirugía
para los funcionarios, porque muchas veces ese funcionario que está en una lista de espera lleva un año con licencia médica, que es otro gran problema que también tenemos, ¿cierto?, que se ha identificado en el sector salud. Por tanto, si un funcionario, ¿cierto?, lleva un año y medio con licencia médica, pareciera de toda lógica que se le priorice para poder resolver su problema y se reintegre al trabajo. Las sociedades médicas efectivamente se pronuncian respecto de la formación y respecto de sus respectivas cupos de especialidades, pero la verdad es que las universidades son las que los entregan. Y la verdad es que el Ministerio no tiene la capacidad de formar. El Ministerio lo que hace es comprar los cupos que ofrecen las universidades. Hoy día la formación está a cargo de las universidades, que ofrecen una infinidad de cupos, los cuales el 80-85% los compra el Estado y se los ofrece a los médicos que trabajan en los distintos lugares de Chile. Lo que nosotros sí hemos planteado, y creemos, y se lo hemos hecho saber a la ministra, que hoy día con un sistema centralizado se incurre en un error porque se envía a un colega que es originario de Magallanes, que se formó, ¿cierto?, en un lugar, se puede haber formado en la misma Universidad de Magallanes y después accede a una especialización y lo mandan a Antofagasta. Entonces ese colega, ¿qué es lo que va a hacer? Probablemente va a tratar de poder devolver en su región. Y es ahí donde nosotros creemos que hay una modificación que hacer, que celebro, ¿cierto?, el interés en poder avanzar en este tipo de cosas, que haya un manejo local, sin duda, y eso está comprobado por la experiencia de otros países que tienen serios dificultades de distribución hacia lugares remotos, que los colegas que trabajan por algunos años en sus respectivas atenciones primarias como médicos generales, sean los que tienen la primera opción para formarse y devolver su desempeño obligatorio en esa misma región, que es con la cual tienen, ¿cierto?, una afiliación, tienen su familia, nacieron probablemente y crecieron en esa región y están abiertos a poder seguir sirviendo en esa misma región. Eso nosotros nos planteado a la autoridad, no hemos tenido respuesta. Este año los cupos de especialidad se van a ofrecer en la misma modalidad de siempre, donde el Ministerio de Salud define si hay un dermatólogo que va a Arica, otro que va a Atacama, otro que va a Magallanes, y en eso nosotros como colegio médico no tenemos injerencia alguna. Respecto a CONASEM tiene un directorio. Como yo expliqué, ¿cierto?, es una institución que nosotros formamos parte, aportamos obviamente, y lo que tiene en su registro, que está en la página web, son aquellos médicos que se han certificado por CONASEM. La verdad es que el registro de especialistas lo tiene la Superintendencia de Salud. Nosotros ahí registramos justamente a quienes han pasado por un proceso CONASEM y lo han aprobado, ¿ya? Y por tanto, claro, pueden haber efectivamente colegas que ya están fallecidos, pero que en algún momento fueron certificados. Ese no es la base de datos de los especialistas que existen en Chile. Esa la tiene, excepto la Superintendencia de Salud en su registro de prestadores individuales. Respecto a la mediana, ¿cierto?, para poder evaluar un sistema de lista de espera o el promedio, ¿cierto? Claro, es una discusión que es probablemente estadística, pero que efectivamente los sistemas comparados hablan de mediana porque lo que permite es decir cuántos días la gente espera para una cirugía. Y habitualmente, sistemas que se parecen a nosotros, como el National Health Service de Gran Bretaña, tienen efectivamente medianas. Y ellos tienen, eso sí, a diferencia nuestra, para todas las intervenciones tienen tiempos límites, los cuales aún así, a pesar de tenerlos definidos, hace poco salió un reporte de eso en el área oncológica en Inglaterra, justamente que en un porcentaje creciente están yendo los tiempos de espera más allá de esos que ellos mismos tienen definidos como sus propios estándares. A nosotros nos parece que así como el régimen general de garantías, el auge, dispuso tiempos límite para tratarse, nos parece de toda lógica que eso se aplique a todos los problemas de salud. Y en Chile todos tengan claro que no pueden esperar por una cirugía más de tantos días, y ahí es donde la mediana nos resulta cierto más afín, digamos, a ese objetivo. La verdad es que, claro, el promedio o la cantidad de personas esperando también tiene relevancia. Obviamente no da lo mismo que esperen 3 millones que esperen 1 millón. Pero la verdad es que también los sistemas en general se abocan a los días porque a veces pudiera ser, y esto por favor es solamente comparativo, podría ser, entre comillas, no tan malo que esperen 3 millones, pero si esperan 30 días versus que esperen 1 millón por 3 años, ¿ya?
Y es ahí donde la mediana creemos nosotros que tiene un rol y no creemos que ahí haya un problema, sino más bien, pero sí deben haber metas. Efectivamente, el gobierno había enunciado una meta de bajar primero de 250 días y al final del gobierno bajar de 200 días de espera para la cirugía, y eso obviamente que nosotros vamos a ejercer el rol que tenemos en este Consejo de Seguimiento para que eso se vaya cumpliendo. Hace pocos días el Ministerio de Salud emitió cierto informe al respecto, donde no se ha llegado a esa meta. Entiendo que solo un par de servicios de los 29 han logrado acercarse a esa meta y los otros no. Por tanto, nosotros ahí vamos a seguir participando de esa instancia para poder avanzar. La integración público-privada, insisto, está más que claro cuál el rol que tiene, pero también creemos que la eficiencia tiene mucho que ver también, ¿ya? En la modalidad de libre elección, donde las personas con su afiliación a FONASA van y compran un bono para atenderse con un especialista, en Chile se venden al año 8 millones de bonos para atenderse con el médico especialista que uno estime conveniente comprando, excepto esa atención de salud. Y en lista de espera en atención de especialidad tenemos 2.700.000. Entonces, otra cosa que hemos también nosotros sugerido al Ministerio, bueno, de qué manera, y ahí a lo mejor hay algunas cosas estructurales que hacer, podemos focalizar que esos 8 millones de atenciones, en vez de hacerse para lo que cada cual decida hacerse, vayan a las personas, ¿cierto?, que están esperando, ¿ya? Porque si esos 8 millones se enfocaran en los 2.7 millones que tiene la lista de espera, en un año se resolverían. El problema, claro, eso significa que a lo mejor no todos van a poder comprar el bono y no todos van a tener el acceso a esos 8 millones para poder priorizar a los 2.7 que esperan por un problema que ya fue evaluado además en la atención primaria y que se consideró que debía ser resuelto en otro, en un lugar de mayor complejidad, versus el bono que yo, ¿cierto?, como ciudadano a pie, puedo ir y comprar e ir al subespecialista que a mí me parezca, por el problema que sea, ¿ya? Y eso también los sistemas de salud de otros países han tenido que tomar decisiones al respecto, y es por eso que hay sistemas donde en general hay incentivos para primero pasar por un médico familiar o general antes de ir a un especialista, y cuando las personas deciden ir directamente a un especialista o un subespecialista, les resulta mucho más oneroso que pasar por el sistema de atención primaria, que es el que también en sistemas comparados es el que ha mostrado mayor eficiencia en el gasto, ¿ya? Respecto a la desmedicalización que cierto preguntaban al principio, la verdad es que el Colegio Médico no se ha manifestado en contra de eso, forma parte de una mesa que está de hecho discutiendo una reforma al libro quinto del Código Sanitario, donde todos los colegios profesionales, ¿cierto?, quieren modificar su artículo, incluso algunos que no tienen artículo, para poder hacer más cosas en la línea de desmedicalizar. Nosotros no estamos en contra de eso, por lo menos esta directiva que nosotros encabezamos. De hecho, han habido antecedentes donde los oftalmólogos, hace bastante tiempo, los tecnólogos médicos que son especialistas en oftalmología, que son los optometristas, hoy día, por ejemplo, pueden recetar lentes, ¿ya? Creemos que eso va en la línea correcta. De hecho, en la atención primaria hace muchos años que las matronas hacen ecografía, que los tecnólogos médicos hacen los ultrasonidos y los radiólogos los informan incluso a veces a distancia. Eso ya existe en los hechos. Por tanto, a nosotros nos parece que cuando eso se regula y tiene la supervisión médica, aquello que debe tenerlo por un tema de estándar de calidad, nosotros como colegio médico no nos hemos en el último tiempo pronunciado en contra de esas medidas. Sí creemos que tienen que tener, ¿cierto?, obviamente los resguardos en función de las personas. Hay otras cosas que tenía que ver con claro, los problemas éticos en la fiscalización de Contraloría. Nosotros ahí, claro, no podemos en paralelo, ¿cierto?, someter a alguien al Tribunal de Ética si está todavía en proceso la fiscalización de Contraloría o los sumarios administrativos. Nosotros ahí no tenemos competencias por sobre lo que la Contraloría o los sumarios administrativos puedan determinar, ¿ya? La lista de espera se puede disminuir al ritmo actual. Ese es otro concepto que también hay que aclarar. La lista de espera es un fenómeno dinámico. Estos conceptos, ¿cierto?, un poco que no cuesta decirlos cuando se trata de personas, pero básicamente funciona como un stock.
un stock de personas que está esperando. Y por lo tanto, siempre esto va a depender de que entren a la lista de espera, ojalá menos personas de las que salen de la lista de espera, y en esa medida vamos a ir avanzando. Los recursos adicionales que nosotros abogamos porque existieran para este 2025 iban en esa línea, de aumentar, ¿cierto?, la oferta de prestaciones y hubieran recursos para poder, ¿cierto?, gestionarlas en el sistema privado, porque el sistema público está bastante complicado. Y en esa misma línea también hubo otra pregunta respecto de cómo veíamos el panorama. Nosotros hemos dicho en la prensa ya varias veces que el panorama lo vemos bastante sombrío. Ya, el subtítulo 22 que tiene el sistema público, sistemáticamente en los últimos años, ha empezado en un primer decreto de apertura y ha terminado en un decreto que fluctúa entre los 400 y 500 mil millones más, reconocidos por la DIPRES y ¿cierto?, graficados en el decreto de cierre. No obstante, en el presupuesto siguiente se vuelve a retroceder en 300, 400 mil millones y el subtítulo 22 nuevamente parte más atrás. Y durante el año, otra vez en los distintos sucesivos decretos, se van readecuando los presupuestos, redestinando algunos ítems para ir a ayudar al subtítulo 22, que es el que siempre no logra llegar a fin de año. Y a fin de año entonces, otra vez más, tenemos un decreto de cierre de 400, 500 mil millones más, y al año siguiente el mismo ejercicio otra vez. Sin ir más lejos, ¿cierto?, el año pasado el decreto de cierre, nosotros estimábamos que iba a terminar en 3.7, 3.8 billones, pero ahí también vino algo nuevo de la DIPRES, que lo que hizo fue no reconocer todo ese gasto, sino que traspasar la deuda que también ustedes mencionaban hacia el año 2025, y hoy día ya sabemos que a este ritmo los recursos del subtítulo 22, que son los que permiten comprar el oxígeno, los medicamentos, ¿cierto?, y todos los servicios para que las cosas funcionen, es muy probable que en julio, no más allá de julio, se acaben. Y empiece nuevamente la presión de gasto sobre DIPRES para que reconozca crecimiento en el subtítulo 22 en los decretos sucesivos, en una lógica y en un juego que el director de FONASA y la ministra han reconocido públicamente, que desde enero parte ese juego de explicitar que partimos el año con deuda, aumenten los decretos, y la primera señal que tuvimos, y que nosotros también lo hicimos ver, la primera señal que tuvimos en el primer decreto de apertura fue justamente un retroceso de algo así como 16 mil millones, que en términos de un presupuesto que tiene billones de pesos, no parecía muy dramático, pero que es una pésima señal. Porque lo que uno esperaría, ¿cierto?, desde el inicio, en el decreto de apertura, hacerse cargo de esa deuda que todos sabíamos que se iba a traspasar, y más bien se hizo todo lo contrario, hacer un decreto que tiene 16 mil millones menos. Eso nosotros lo hemos discutido, hemos dicho también en nuestras intervenciones que nosotros creemos que el presupuesto en salud no puede seguir esa lógica, ¿ya?, de la negociación continua. Yo me imagino las horas de personas profesionales que se gastan en una reunión semanal entre el Ministerio de Salud y la DIPRES discutiendo si sueltan o no sueltan los recursos. Eso a nosotros nos parece un contrasentido. Y hemos incluso propuesto también en otros ámbitos, ya hablando de reformas estructurales, en que existan otro tipo, ¿cierto?, de gobiernos de FONASA para que efectivamente nosotros aspiramos a que el FONASA funcionara algún día como funcionan algunas empresas públicas bastante virtuosas como el Metro, donde gracias a Dios, ¿cierto?, si va a haber o no línea 7, 8, 9 o 15, no depende del gobierno de turno, sino que forma parte de un plan a largo plazo con una visión de Estado de lo que queremos para el transporte público. Nos gustaría que eso fuera así porque en salud pública la claridad de las prioridades está. El Ministerio hace un ejercicio todas las décadas y nosotros tenemos objetivos sanitarios para esta década, que son justamente disminuir el cáncer, disminuir la obesidad. Pero como tenemos que entrar en esta lógica de negociar peso a peso, semana a semana, para que los establecimientos funcionen, la verdad es que la evaluación de esa Estrategia Nacional de Salud no nos va muy bien. Los cánceres no van hacia abajo y van hacia arriba. Y ahí también nosotros hemos dicho más de una vez que lo que nos interesa es que la lista de espera se priorice, ¿ya? De una artrosis de cadera probablemente nadie va a fallecer. Y por lo tanto, todos los sistemas tienen tiempos que son más laxos para ese tipo de enfermedades. Pero la que no se nos puede pasar es el cáncer, que depende de que el tratamiento sea oportuno, si la persona vive o no vive. Y eso, como sistema, también se nos está pasando. Y nosotros también hemos dicho que ahí tiene que haber una lógica diferente respecto de lo urgente,
para justamente aumentar en eficiencia, porque es ahí donde, ¿cierto?, están los mayores dolores de la lista de espera. Las personas que, dependiendo de esa atención, está su vida. En otros casos lo que depende es la calidad de vida, pero en algunos casos la vida de esas personas depende de que se haga el tratamiento oncológico oportunamente. Muchas gracias, doctor Becerra. Ya estamos en la hora. Mañana tenemos una situación temprano, así que nos vamos a extender por hoy día. Porque mañana tenemos a la doctora Maicho Malí, que es del Centro Nacional de Sistemas de Información en Salud, que es sequísima, y a la ex senadora Carolina Goich, que va a presentar un estudio del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Oiga, presidente, habían acordado sesionar en regiones, ¿está acordado ya las fechas? No está acordada las fechas, pero espero mañana llegar con la propuesta. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.